Continuamos nuestra lectura y estudio del Néctar de la Instrucción Upadeshamrita en la parte central correspondiente a la asociación de devotos, Sadhu Sangha. Hoy leeremos y comentaremos del verso 5. Bueno, para contextualizar, en el verso 4, que leímos y comentamos hace 2 días, estuvimos explorando el tema de las 6 formas amorosas de relacionarse entre devotos. ¿Las recordamos? A ver, entre todos. Dar prasada, recibir prasada. Dar regalos y recibir regalos. Y revelar la mente confidencialmente y preguntar confidencialmente. Y en el verso de hoy, Sri Rupa Goswami nos habla acerca de cómo relacionarnos con diferentes devotos según el nivel de avance espiritual y de compromiso que tengan. Y el significado es muy interesante. Srila Prabhupada nos habla de los diferentes niveles de avance en la vida espiritual y las características de cada nivel y cómo relacionarnos con dichos niveles de devotos. Krishneti yasya giritam manasadriyeta. Krishneti yasya giritam manasadriyeta. Dikshasti chet pranatibish Chabhajantamisham. Dikshasti chet pranativish chabhajantamisham. Shushrusaya bhajana vikyamananya manya. Shushrusaya vajanya vigyanananya. Nindadishya ridamipsita sangalaptya. Nindadishunya vidamipsita sangalaptya. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Uno debe honrar mentalmente al devoto que canta el santo nombre del Señor Krishna. Uno debe ofrecer humildes reverencias al devoto que se ha sometido a la iniciación espiritual, Diksha, y está ocupado en adorar a la deidad. Y uno debe asociarse y servir fielmente al devoto puro que es adelantado en cuanto al servicio devocional efectuado sin desviaciones y cuyo corazón está completamente libre de la propensión a criticar a los demás. La primera línea sánscrita describe la relación con el devoto principiante que está cantando el nombre de Krishna. La segunda línea describe la relación con el devoto que ha recibido la iniciación y las últimas 2 líneas describen la relación con el devoto avanzado y sus características. Significado. Para aplicar inteligentemente las 6 clases de correspondencias recíprocas, amorosas, mencionadas en el verso anterior, uno debe seleccionar a las personas indicadas con un discernimiento cuidadoso. Por lo tanto, Srila Rupa Goswami nos recomienda relacionarnos correctamente con los Vaishnavas, dependiendo de la posición particular que tengan. En este verso él nos dice cómo tratar con los 3 tipos de devotos: el Kanishta Adhikari, el Madhyama Adhikari y el Uttama Adhikari. Y ahora veremos cómo en las descripciones que da Srila Prabhupada de cada uno de estos niveles, Kanishta se refiere al devoto neófito, Madhyama se refiere al término medio
de devoto que se encuentra en un nivel espiritual, en un plano intermedio, y Uttama se refiere al devoto superior o que está en una posición más avanzada. Pero veremos cómo Srila Prabhupada utiliza diferentes criterios para explicar cada uno de ellos y también las formas de relacionarnos con dichos devotos. Iremos comentando, el tema tiene sus sutilezas y por ello iremos comentando conforme vayamos leyendo. El Kanishta Adhikari es el neófito que ha recibido del maestro espiritual la iniciación en el Harinama y está tratando de cantar el santo nombre de Krishna. O sea, eso sería primera iniciación o antes de la primera iniciación. Porque también puede ser que no ha recibido la iniciación formal, pero está tratando de cantar el santo nombre de Krishna. Pero como veremos, no es el único criterio que utiliza Srila Prabhupada para medir el nivel de avance. Uno debe respetar mentalmente a esa persona aceptándola como un Kanishta Vaishnava. El Madhyama Adhikari ha recibido la iniciación espiritual del maestro espiritual, quien lo ha ocupado totalmente en el servicio amoroso trascendental del Señor. Ahí está hablando de Vaishnava Diksha, que corresponde a la segunda iniciación. La primera es Harinama, la segunda corresponde, a veces se denomina Vaishnava Diksha, segunda iniciación, con la cual se le da permiso oficial y los mantras para adorar a la deidad en el templo. El Madhyama Adhikari debe ser considerado como situado a medio camino en el servicio devocional. El Uttama Adhikari, o sea, el devoto más avanzado, es alguien muy avanzado en el servicio devocional. El Uttama Adhikari no se interesa en blasfemar a otros, su corazón está completamente limpio y ha alcanzado el estado iluminado de conciencia de Krishna pura. De acuerdo con Srila Rupa Goswami, la compañía de ese Mahabhagavata o Vaishnava perfecto y el prestarle servicio a él es de lo más deseable. Así que la característica principal del Uttama Adhikari que subraya Srila Prabhupada es que tiene aversión a buscar defectos en los demás, ve particularmente las virtudes. Si bien es cierto, en alguna otra parte del Néctar de la Instrucción, un poquito más adelante, se menciona que a veces para predicar el Uttama Adhikari puede actuar desde el nivel Madhyama y ahí sí tiene que hacer diferencias y llamarle, como decimos aquí en España, al pan pan y al vino vino, hablar las cosas claras para predicar, pero por naturaleza ve el bien en los demás y no le gusta fijarse en los defectos, sino que ve el potencial que tienen todas las almas. No se debe permanecer como Kanishta Adhikari, o sea, alguien situado en el plano más bajo del servicio devocional, y quien únicamente se interesa en adorar a la deidad del templo. Ahora, aquí Srila Prabhupada hace una llamada a la acción, y es que si estamos en el plano kanishta, que nos movamos y que como mínimo pasemos al nivel madhyama. Es una invitación a avanzar. Y ahora describe en base al Srimad Bhagavatam más detalles del Kanishta y del Madhyama Adhikaris. Dicho devoto es descrito en el 11º canto del Srimad Bhagavatam 11.2.47, Archayami Bhajaraye, se llama Prakrita Bhakta, o sea, un Kanishta Adhikari
a la persona que se dedica muy fielmente a adorar a la deidad del templo, pero que no sabe cómo comportarse con los devotos o con la gente en general. ¿Veis? Aquí hay una sutileza que mencionábamos antes, hablábamos de sutilezas. Si alguien tiene la segunda iniciación, según el criterio que utilizó Srila Prabhupada antes, se podría hablar de esa persona como Madhyama. Sin embargo, aquí dice que si adora a la deidad en el templo, ve a Krishna en el templo, pero no sabe cómo relacionarse con los demás, podría ser considerado canista. O sea que no es ni blanco ni negro, es un tema que está ahí, que es importante tener en consideración. Por lo tanto, uno debe elevarse de la posición de canista adhikari al plano de Madhyama adhikari. El Srimad Bhagavatam 11.2.46 describe así al Madhyama adhikari. Ishvare, Tadadineshu, etc. El Madhyama adhikari es el devoto que adora a la suprema personalidad de Dios como el objeto más elevado del amor. Hace amistad con los devotos del Señor, es misericordioso con los ignorantes y evita a los que por naturaleza son envidiosos. Es decir, el Madhyama adhikari ya tiene una visión espiritual y sabe diferenciar entre un devoto, entre una persona inocente, entre una persona envidiosa, y sabe cómo relacionarse. Esta es la manera de cultivar correctamente el servicio devocional. Por eso Srila Rupa Goswami nos ha aconsejado en este verso cómo tratar a diferentes devotos. Por experiencia práctica podemos ver que hay distintos tipos de Vaishnavas. Los Prakritas Sahajias generalmente cantan el Mahamantra Hare Krishna y aún así están apegados a las mujeres, al dinero y a drogarse. Dichas personas no se han purificado debidamente, aunque canten el santo nombre del Señor. Esa gente debe ser respetada mentalmente, pero debe evitarse su compañía. El término Prakrita Sahaja, quizás recordaréis del estudio del Néctar de la Devoción, los que estabais presentes. ¿Alguien recuerda cómo traducíamos Prakrita Sahaja? Prakrita significa materialista, alguien que tiene una visión material. Y Sahaja originalmente es un término que se empleaba para hablar de un Vaishnava natural. Por ejemplo, se dice en el Chaitanya Charitamrita que Ramananda Roy, uno de los asociados más íntimos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, era un Sahaja Vaishnava, un Vaishnava natural. A las personas que han tratado de imitar a Ramananda Roy, pretendiendo ser muy avanzados, pero que tienen una mentalidad materialista y están apegados a las actividades mundanas, se les llama Prakrita Sahaja, para decir sí, naturalmente materialista, no natural como Ramananda Roy. Ese es un poco el juego de palabras que han hecho nuestros acharyas, concretamente Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati y Srila Bhaktivinoda Thakur, utilizando también ese término del verso del Srimad Bhagavatam que describe al Kanishta Adhikari. Si os fijáis en el verso, en la última línea del verso, dice Sabhakta Prakrita Smrita. Ese Bhakta, ese devoto es Prakrita, es materialista, porque está ocupado en actividades mundanas. Aquellos que son inocentes, pero que sencillamente se han desviado debido a la mala compañía, deben ser favorecidos. No se lee. Si anhelan.
Si anhelan recibir las oportunas instrucciones de las oportunas instrucciones de los devotos puros, pero se deben ofrecer reverencias respetuosas a los devotos neófitos que de hecho han recibido la iniciación del maestro espiritual genuina y que se han dedicado seriamente a cumplir sus órdenes. En este movimiento de conciencia de Krishna todos reciben una oportunidad sin hacer distinciones de casta, credo o color. Todos están invitados a unirse a este movimiento, sentarse con nosotros, tomar prasada y oír acerca de Krishna. Cuando vemos que alguien se interesa realmente en el proceso de conciencia de Krishna y quiere ser iniciado, lo aceptamos como discípulo en el canto del santo nombre del Señor. Cuando el devoto neófito está realmente iniciado y está entregado al servicio devocional por órdenes del maestro espiritual, debe ser aceptado inmediatamente como un Vaishnava genuino y se le deben ofrecer reverencias. De entre muchos Vaishnavas así, quizás hay alguno que esté dedicado muy seriamente a servir al Señor y esté siguiendo estrictamente todos los principios regulativos, cantando el número prescrito de rondas en las cuentas de japa y siempre esté pensando cómo expandir el movimiento de conciencia de Krishna. Dicho Vaishnava debe ser aceptado como un Uttama Adhikari, un devoto avanzado, y siempre se debe buscar su compañía. En el Chaitanya Charitamrita Antya Lila 4.192 se describe el proceso por el cual el devoto se apega a Krishna. Al momento de la iniciación, cuando el devoto se entrega totalmente al servicio del Señor, Krishna lo acepta como si estuviera en el mismo nivel que él. Srila Jiva Goswami explica en el Bhakti Sandarbha 868 lo que es Diksha, o sea, la iniciación espiritual. Por el proceso de Diksha, uno le pierde gradualmente interés al goce material y gradualmente se interesa en la vida espiritual. Hemos visto muchos ejemplos prácticos de esto, especialmente en Europa y América. Muchos estudiantes de familias ricas y respetables que se acercan a nosotros pierden rápidamente todo interés por el goce material y desarrollan un gran anhelo por emprender la vida espiritual. Aunque provienen de familias muy acaudaladas, muchos aceptan vivir en condiciones poco confortables. En realidad, para complacer a Krishna, están dispuestos a vivir en cualquier condición, con tal de poder vivir en el templo y asociarse con los Vaishnavas. Cuando uno se desinteresa así del goce material, queda listo para la iniciación por el maestro espiritual. Para avanzar en la vida espiritual, el Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 1, texto 13, prescribe: cuando una persona es seria en aceptar Diksha, debe estar dispuesta a practicar austeridades, celibato y control de la mente y cuerpo. Si uno está preparado así y desea recibir la iluminación espiritual, entonces está listo para ser iniciado. Término Vidyana es llamado técnicamente Tad Vidyana, es decir, conocimiento acerca del Supremo. Tad Vidyana Artam Sagurum Eva Vijayet. Uno debe ser iniciado cuando desarrolla interés en el tema trascendental de la verdad absoluta. Tal persona debe acercarse al maestro espiritual para recibir Diksha. El Srimad Bhagavatam también describe: uno debe acercarse al maestro espiritual cuando está realmente interesado en la ciencia trascendental de la verdad absoluta. No se debe aceptar
un maestro espiritual si no se siguen sus instrucciones. Tampoco se debe aceptar un maestro espiritual solo como una moda de vida espiritual. Uno debe ser ñigñasu, muy inquisitivo al aprender del maestro espiritual genuino. Las preguntas que uno haga deben corresponder estrictamente a la ciencia trascendental. Ñigñasu Sveya Utaman. La palabra Utaman se refiere a aquello que está por encima del conocimiento material. Tama significa la oscuridad de este mundo material y Ut significa trascendental. Por lo general, la gente está muy interesada en preguntar sobre temas mundanos, pero cuando ha perdido esa atracción y solo le importan los temas trascendentales, está completamente preparada para ser iniciada. Uno debe ser aceptado como Madhyama Adhikari cuando es realmente iniciado por el maestro espiritual genuino y se dedica seriamente al servicio del Señor. El canto de los santos nombres de Krishna es tan sublime que si se canta sin ofensas el Mahamantra Hare Krishna, evitando cuidadosamente las 10 ofensas, de seguro se elevará gradualmente hasta el punto en que pueda comprender que no existe diferencia entre el santo nombre del Señor y el Señor mismo. Los devotos neófitos deben respetar mucho a aquel que ha desarrollado esa comprensión. Debe saberse con certeza que si alguien canta con ofensas el santo nombre del Señor, no podrá ser un buen candidato para avanzar en el sendero de conciencia de Krishna. Se dice en el Chaitanya Charitamrita, Madhya 2269, dejará como la estrada. Aquel cuya fe es blanda y moldeable es un devoto neófito, pero por seguir el proceso paso por paso, llegará a elevarse al nivel de devoto de primera clase. La vida devocional de todos principia en la etapa neófita, pero si completa correctamente el canto del número prescrito de rondas de Harinama, es ascendido paso a paso hasta el plano más elevado, Uttama Adhikari. El movimiento de conciencia de Krishna prescribe que se canten 16 rondas diariamente, pues la gente de los países occidentales no puede concentrarse por periodos largos al estar cantando con sus cuentas. Por eso se prescribe el número mínimo de rondas. Sin embargo, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur solía decir que alguien es considerado un caído, patita, a menos que cante un mínimo de 64 rondas de yapa, 100.000 nombres. Según sus cálculos, prácticamente todos somos unos caídos, pero debido a que estamos tratando de servir al Señor Supremo con suma seriedad y sin duplicidad, podemos contar con la misericordia del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien es célebre como Patita Pavan, el salvador de los caídos. Vale. Cuando Srila Satyaraya Cham, un devoto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, le preguntó al Señor cómo reconocer a un Vaishnava, el Señor contestó: si alguien oye a una persona decir, aunque sea una vez, la palabra Krishna, debe aceptarla como la mejor entre todas del grupo común. El Señor Chaitanya Mahaprabhu continuó: se debe aceptar como Vaishnava y ofrecerle respeto como tal, por lo menos mentalmente, a aquel que se interesa en cantar el santo nombre de Krishna, o aquel que por la práctica gusta de cantar los nombres de Krishna. Chaitanya Charitamrita Madhya 15.111. Uno de nuestros amigos es un famoso músico inglés que ha quedado atraído al canto de los santos nombres de Krishna, y aún en su disco ha mencionado varias veces el santo nombre. En su caso ofrece respetos a los cuadros de Krishna y también los predicadores de conciencia de Krishna. En todo aspecto tiene gran estima por el nombre y actividades de Krishna. Por eso le ofrecemos respeto sin reserva, pues realmente estamos viendo que
que ese caballero ha avanzado gradualmente en el sendero de conciencia de Krishna. Siempre se debe respetar a una persona así. La conclusión es que los Vaishnavas siempre deben respetar a todo aquel que está tratando de avanzar en el proceso de conciencia de Krishna, al cantar regularmente el santo nombre. Por otra parte, hemos visto personalmente que algunos de nuestros contemporáneos, que se supone que son grandes predicadores, han caído gradualmente dentro del concepto material de la vida debido a que han dejado de cantar el santo nombre del Señor. Cuando instruía a Sanatana Goswami, el señor Chaitanya Mahaprabhu dividió el servicio devocional en 3 categorías. Se debe considerar como Madhyanadikari a la persona cuyo conocimiento conclusivo de los astras no es muy bueno, pero que ha desarrollado una fe firme en el proceso de cantar el Mahamantra de Krishna y que tampoco se desvía al ejecutar su servicio devocional prescrito. Una persona así es muy afortunada. Chaitanya Charitamrita, Madhya 2267. El Madhyamadikari es un Shraddhavan, una persona decididamente fiel y es en verdad un candidato para avanzar más en el servicio devocional. Por lo tanto, se dice en el Chaitanya Charitamrita, Madhya 2264, uno se capacita como devoto del plano elemental, del plano intermedio o del plano más elevado del servicio devocional, según el desarrollo de su Shraddha, fe. Además, en el Chaitanya Charitamrita, Madhya 2262, se dice: al prestarle servicio trascendental a Krishna, uno cumple automáticamente todas las demás actividades subsidiarias. Esta fe firme y llena de confianza, favorable para el desempeño del servicio devocional, es llamada Shraddha. Shraddha, fe en Krishna, es el comienzo del desarrollo de conciencia de Krishna. Fe significa tener una fe ardiente. Las palabras del Bhagavad Gita son instrucciones autoritativas para los hombres fieles y todo lo que Krishna dice en el Bhagavad Gita debe aceptarse tal como es, sin interpretaciones. Fue así como Arjuna aceptó el Bhagavad Gita. Después de oír el Bhagavad Gita, Arjuna le dijo a Krishna: Sarvametan Ritam Manyayam Mam Vadasa Kesava. Oh Krishna, acepto completamente como verdad todo lo que me has dicho. Bhagavad Gita 10.14. Esta es la manera correcta de entender el Bhagavad Gita, y esto es llamado Shraddha. No es que uno acepta una porción del Bhagavad Gita según sus propias interpretaciones caprichosas y luego rechaza otra porción. Esto no es Shraddha. Shraddha significa aceptar las instrucciones del Bhagavad Gita en su totalidad, especialmente la última instrucción. Abandona todas las variedades de religión y solo entrégate a mí. Bhagavad Gita 18.66. Cuando alguien desarrolla total fe en esta instrucción, esa fe ardiente se vuelve el fundamento de avance en la vida espiritual. Cuando uno se dedica de lleno a cantar el Mahamantra Hare Krishna, comprende gradualmente su propia identidad espiritual. Krishna no se revela a uno a menos que cante fielmente el mantra Hare Krishna, según Mukishi y Shivadao Swayam Eva Spuratyadha, Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.234. No podemos comprender a la suprema personalidad de Dios usando algún medio artificial. Debemos ocuparnos fielmente en servir al Señor. Dicho servicio principia con la lengua, según Mukihi Shivadao, y eso significa que siempre debemos cantar los santos nombres del Señor y tomar Krishna Prasada. No debemos cantar ni tomar nada más. Cuando se sigue fielmente este proceso, el Señor Supremo se revela al devoto. Una persona pierde interés por todo, excepto por servir a Krishna, cuando comprende que es un servidor eterno de Krishna. Siempre pensando en Krishna, ingeniando medios para propagar el santo nombre de Krishna, él comprende que su único deber consiste en difundir el movimiento de conciencia de Krishna en todo el mundo. Dicha persona debe ser reconocida como un Uttama Adhikari, y uno debe relacionarse de inmediato con ella conforme a los 6 procesos, Tadati, Pratigrinati, etc. En realidad, se debe aceptar como maestro espiritual al devoto avanzado, Vaishnava Uttama Adhikari. Uno debe ofrecerle todo lo que posea, pues se ordena entregar todo lo que se tenga al maestro espiritual. En particular, le corresponde al brahmachari pedir limosna a otros y ofrecerla al maestro espiritual. Sin embargo, si uno no está autorrealizado,
no debe imitar el comportamiento del devoto avanzado, o sea, Mahabhagavata, pues se degradará finalmente por tal imitación. En este verso, Srila Rupa Goswami le aconseja al devoto ser lo suficientemente inteligente como para distinguir entre el Kanishta Adhikari, el Madhyama Adhikari y el Uttama Adhikari. El devoto también debe conocer su propia posición y no debe tratar de imitar al devoto que está situado en un plano superior. Srila Bhaktivinoda Thakur ha insinuado que se puede reconocer al Uttama Adhikari Vaishnava por su habilidad para convertir a muchas almas caídas al Vaishnavismo. Nadie debe volverse maestro espiritual a menos que haya llegado al plano de Uttama Adhikari. El Vaishnava neófito o el Vaishnava situado en el plano intermedio también pueden aceptar discípulos, pero dichos discípulos deben estar en el mismo plano y debe entenderse que no pueden avanzar muy bien hacia la meta última de la vida bajo la insuficiente guía que tienen. Por eso el discípulo debe ser cuidadoso y aceptar a un Uttama Adhikari como maestro espiritual. En esta última parte, Srila Prabhupada nos habla acerca del proceso de iniciación. Algo que llama mucho la atención, a mí me la llama por lo menos, es el tema de que Srila Prabhupada utiliza la definición de Uttama Adhikari como alguien que está absorto en predicar la conciencia de Krishna, que la practica seriamente y que predica. Al contrario de lo que a veces algunas personas han definido el Uttama Adhikari como un Vajananandi o alguien que se retira solamente para cantar y glorificar a Krishna en un lugar sagrado como un Babaji o algo así. Pero Srila Prabhupada ha subrayado la conexión de ese principio de Uttama Adhikari con la divulgación de la conciencia de Krishna, lo cual muestra su espíritu, su modalidad, su misión, como Prabhupada vivía la conciencia de Krishna y urgía a sus seguidores para que la propagaran, compartiéndola con todas las personas posibles. Este es un aspecto. Luego también, si os habéis fijado en los 3 tipos de devotos que define Kanishta, Madhyama, Uttama, y cómo relacionarse con cada uno de ellos, básicamente habla de, por un lado, respeto, empezando por el nivel mental, más respeto ofreciendo reverencias y servicio directo. Y eso también tiene relación con la forma de relacionarse con Vaishnavas. Yo recuerdo que escuché una clase muy bonita de Su Santidad Bhakticharu Swami Maharaj en el cumpleaños de una devota en el templo, conectado en el templo de Málaga, aquí en España, y Maharaj hablaba de 3 formas de relacionarse. Hablaba de respeto, de amistad y de afecto. Y eso es algo importante a tener en consideración cuando nos relacionamos con otras personas y particularmente con Vaishnavas. El respeto es la base de todo. Tiene que haber respeto por todas las entidades vivientes, porque al fin y al cabo Krishna vive en el corazón de todos los seres vivos. Por lo tanto, por respeto a Krishna debemos ofrecer respeto a todos, porque todos son partes de Krishna. Cuando una persona, además de que es parte de Krishna, se vuelve devota o empieza a acercarse a Krishna y pronuncia el santo nombre de Krishna, aunque solo sea una vez, si nos vamos a uno de los versos del Chaitanya Charitamrita citados, me llama mucho la atención esa parte. Es un verso que Chaitanya Mahaprabhu le habló a un grupo de devotos de una aldea que se llamaba Kulina, Kuliya Gram.
encabezados por Satyaraj Khan. Y fijaos lo que dice, vamos a ver el bengalí un poquito más de cerca, aunque por cuestión de tiempo no nos hemos parado en cada estrofa bengalí, pero aquí quería subrayarlo. Bueno, yo me refiero a la 65. Es que en la 65 está primero, hay dos. Al final de la página 65, Chaitanya Mahaprabhu le responde, Prabhu coge. Página 65. No, Sí, ese es otro. es que hay dos ediciones. Hablo de esta en la edición. página 61, seguro. En otra edición de color con el Samadhi de Rupa Goswami está en la página 61. Son ediciones distintas. ¿Cómo es el verso? Dice Prabhu Kahe Sí, aquí. Yara Mukte Shuni Ekabar Krishna Nama Shei Pujya Shrestha Sabakar, que significa, fijaos lo que dice, entre un grupo de personas, si hay una que canta el nombre de Krishna, Krishna Nama, dice Shrestha Sabakar. Shrestha quiere decir mejor, es la mejor de todas las personas, porque pronunció el santo nombre de Krishna. Pero lo que me llama particularmente la atención es que utiliza la expresión Shei Pujya. El término Pujya en la India, cuando se invita a una personalidad muy importante, se utiliza este término Pujya. Pujya quiere decir adorable, venerable. Es decir, que una persona que canta el santo nombre de Krishna, aunque solamente sea una vez, ya es digna de veneración, dice Chaitanya Mahaprabhu. Es decir, que el respeto mental es lo mínimo. Cuando Prabhupada, por ejemplo, ha hablado de George Harrison, cuando habla de este caballero músico inglés, está hablando claramente de George Harrison, que hizo una labor extraordinaria divulgando el movimiento de conciencia de Krishna, utilizando su fama al servicio de Krishna. Y Prabhupada dice, le ofrecemos respetos sin reservas. Es decir, no es que, bueno, le ofrezco respeto, pero porque me lo dice el verso y lo mandaría a freír espárragos, pero le ofrezco respeto porque me lo han dicho que lo haga. Prabhupada, para dejar claro el tema, dice, a esta persona le ofrecemos respeto sin reservas y siempre se debe respetar a una persona así. Por supuesto, los Vaishnavas respetan incluso a las hormigas, a todo tipo de seres vivos. Es decir, que el respeto se le debe a todos los seres vivos porque Krishna vive en sus corazones, como decíamos, son partes de Krishna, son dignos de respeto, son iguales, si no mejores, que nosotros. Por tanto, esa actitud de ofrecer respeto es muy importante, pero alguien que es devoto, todavía más. Cuando ya hay un nivel madhyama o un mismo nivel de realización, no solamente debe haber respeto, sino que debe haber una amistad espiritual genuina. Eso implica cooperación, cooperar para servir al Señor y a sus devotos. Y cuando todavía la persona manifiesta más avance, además existe servicio, un servicio directo a esa persona. Por supuesto debemos servir también a todos los Vaishnavas y como citaba Bhakticharu Maharaj, que también está la amistad y luego está el afecto. También otra forma de mirarlo, que no es exactamente lo que leemos en este verso, pero que está muy relacionado y por tanto lo mencionamos, es que normalmente alguien más avanzado, cuando se encuentra con alguien menos avanzado, debe tener una actitud compasiva y una actitud de afecto hacia esa persona, más joven o menos avanzada. Por supuesto, como decíamos al principio, existen muchas sutilezas
y no es que, si bien en términos generales, normalmente quien lleva más tiempo tiene más posibilidades de avanzar, quien tiene más iniciaciones tiene más posibilidades de haber progresado más, no es una regla que sea así. Puede haber alguien joven, por ejemplo, Shukadeva Goswami es el predicador más excelente del Srimad Bhagavatam que ha existido, prácticamente hablando, y en edad tenía solamente 16 años. Es decir, en edad se podría decir que es un joven, sin embargo fue el Tattva Sandarbha de Srila Jiva Goswami, explica cómo su propio guru, o sea, por un lado su padre, Srila Vyasadeva, que también actuó como guru porque le enseñó el Bhagavatam, y el guru de su padre, Narada Muni, estaban presentes cuando Shukadeva Goswami recitó el Bhagavatam y le escucharon, cosa que normalmente en una etiqueta Vaishnava no sería lo común. Lo común es que alguno de ellos hubiera recitado el Bhagavatam, pero porque Shukadeva Goswami era tan avanzado, decidieron que era la persona apropiada para responder a las preguntas de Maharaj Pariksit. Bien, estas son algunas reflexiones sobre el comentario. Quizás ahora podemos pasar a preguntas. Aquí está Laxman Das Prabhu de Perú, que nos hace una pregunta, así cuando estuvo en España, si ahora me acuerdo de Laxman. En nuestra institución ISKCON, ¿qué espera la autoridad, el presidente de templo y el maestro espiritual hacia un devoto o devota que han recibido la segunda iniciación? Normalmente lo que se espera de alguien que tiene la segunda iniciación es que se sitúe por lo menos en el plano de Madhyamadikari, que es lo que dice Prabhupada en el significado. Es decir, que sepa cómo relacionarse, y también muchas veces cuando hablamos de segunda iniciación se espera que sea una persona, un Vaishnava responsable. Es decir, que cumpla con sus compromisos, con sus votos, también en la primera, pero en la segunda iniciación es como una confirmación de ese compromiso inicial que se toma en la primera, y se espera que sea una persona seria y sincera en la práctica del servicio devocional. Eso sería una forma de explicarlo. Que se sitúe en el plano Madhyama, que no quede como canista. Si recibe la iniciación, en la segunda iniciación, y ve solamente a Krishna en el templo, en el altar, pero luego cuando sale, o incluso antes de salir, empieza a pelearse con sus hermanos y hermanas espirituales, pues realmente eso muestra un nivel canista que no sería propio de alguien que tiene la segunda, que Prabhupada nos ha dicho aquí que debería estar situado en el nivel Madhyama. Perdona, que salga fuera después de haber visto a Krishna, que se pelee, no, pero si es una persona que tiene un carácter que es un poco cerrado, que no le gusta mucho asociarse con mucha gente, que es un poco, como decir, un poco, no tímido, más cerrado, porque por eso se queda canista. No, eso no. Ver, No habla, cuando habla de no saber relacionarse, no se refiere en el sentido de habilidades de comunicación personal. Hay personas que por naturaleza son tímidas o son tímidas o reservadas, son calladas. Por ejemplo, aquí en España tuvimos a Devarsi Prabhu, que en gloria descanse, que vivió en Mayapur varios años y hace ya años partió de este mundo. Era un devoto muy callado, que era astrólogo, sí, y era muy callado, pero era un devoto avanzado, tenía un nivel, no era un canista, era una persona
por lo menos así yo lo percibía. Era un devoto avanzado, pero no hablaba mucho, era muy callado. De hecho, es una de las 26 cualidades del Vaishnava que se describen en el canto 11 del Srimad Bhagavatam, también citadas en las instrucciones, si recuerdo correctamente, de Chaitanya Mahaprabhu a Sanatana Goswami en el Chaitanya Charitamrita. Utiliza la palabra Mauni. Mauni quiere decir una persona callada, silenciosa. Es decir, que no se eleva la energía por la boca hablando tonterías, solamente habla de Krishna y de cosas útiles, edificadoras. Y pues devoto que recibió tantas presiones, ¿no? Que fue secuestrado y todo. Su familia le secuestró 3 veces para que abandonara la conciencia de Krishna cuando él era un hombre joven y no consiguieron convencerle ni a la fuerza, ni con dinero, ni de ninguna manera. Gadai Gauranga Prabhu nos pregunta: no se debe criticar ni ofender a nadie, pero ¿qué sucede cuando relacionan estas ofensas y críticas como pasatiempos trascendentales? Supuestamente porque somos devotos. Es muy sutil. Sí, lo que apunta aquí Gadai Gauranga es muy cierto, que hay que tener mucho cuidado de no utilizarlo como excusa. Sí que es cierto que Srila Prabhupada dijo, por ejemplo, hablando de las relaciones entre marido y mujer en la vida de familia, decía que cuando había discusiones que no debían tomarse muy seriamente. Prabhupada dio el ejemplo de Mohandas Gandhi, Mahatma Gandhi, que tenía discusiones con su mujer, parece que su mujer era muy fuerte de carácter y él también, ambos eran de carácter fuerte y a veces discutían, incluso pues se separaban, o decían, mira, vete con tus padres o lo que fuera, ¿no? Se separaban unos días, pero que luego enseguida la llamaba otra vez y se encontraban de nuevo. Y decía, utilizaba este ejemplo para decir que las discusiones de personas que se quieren no deben tomarse muy seriamente. Y a veces entre Vaishnavas que puedan tener un carácter un poco fogoso, puede haber formas de expresarse fuertes y no se deben tomar muy en serio. Ahí sería cuando hay quien dice esos son pasatiempos trascendentales, pero hay que tener mucho cuidado con esto porque puede ser una licencia indebida para ofender a los Vaishnavas y lo que estamos haciendo es tirarnos piedras a nuestro propio tejado y rompiendo nuestro propio tejado, lo cual va a hacer pues que no tengamos un refugio adecuado a los pies del loto de Krishna. Es mejor pecar de ser sumamente respetuoso con los devotos que no el tomárselo a la ligera y tomarse más confianzas de la cuenta. De ahí que Srila Prabhupada habló del uso cuando unos devotos se dirigen a otros, el utilizar el término Prabhu. Prabhu quiere decir maestro, es un término muy excelso y eso implica que, y decía, cuando dices Prabhu, tienes que sentirlo, que tengo algo que aprender de esta persona. Le llamo maestro porque hay algo que puedo aprender de esta persona. Ese es el espíritu. No que le digo, Prabhu, ven aquí, Prabhu, ven aquí, que te voy a explicar las cosas. Sino el tono debe ser respetuoso de servicio. O por lo menos, como mínimo, debe ser cortés, es decir, que se haga con un deseo de llegar a valorar y aprender de ese Vaishnava.
Pero tengo entendido que el devoto ve a todos como maestros, porque puede aprender algo de cada uno. Algo puede aprender. Entonces, considera a todos sus maestros. Sí, claro, ese sería el caso del el devoto más avanzado, el Uttama Dikari ve así. Uttama Dikari. Anteriormente, el Madhyama Dikari está cultivando para elevarse al plano de Uttama y por eso camina o cultiva esa visión. Y el hablar de otros como Prabhu es una forma de cultivarlo. Y aquí dice Madre Rosa Canchucaja, dice que es esencial aprender la relación entre devotos porque me daría mucha pena ofender a devotos muy avanzados. Sí, ciertamente, sobre todo el problema no es porque a los devotos muy avanzados no consideran las ofensas. Por eso son muy avanzados, porque no consideran las ofensas de los demás, o es parte de esa cualidad del avance. El problema es que nosotros nos autodestruimos cuando ofendemos a personas muy avanzadas. Y en alguna otra parte, creo que viene ya en el verso 6, que veremos en la próxima clase, se habla de la ofensa del elefante loco. Se compara a las ofensas a los devotos a un elefante enloquecido que entra en un jardín que está bien cuidado y que lo destruye. Y por tanto tenemos que proteger, vallar muy bien el jardín y sobre todo impedir que el elefante loco se pueda acercar. Hay que asegurarse de que eso no ocurre. Porque lo único que nos perdona Krishna, pues. Él entiende nuestras debilidades hasta un cierto punto, imagino. Pero lo que no entiende para nada lo que hace su devoto, ahí sigue en otra psique justa. Correcto. Más preguntas o comentarios. Tenemos 5 minutitos o 10 más si queremos usarlos. Si no, es un tema que está más o menos cubierto, quizás a nivel individual, y los que estéis con otros devotos cerca en vuestros respectivos lugares podéis compartir alguna reflexión de en qué punto os veis a nivel personal, Kanishta, Madhyama, Uttama. Por supuesto, estas definiciones no son para ponerse etiquetas y para etiquetar a otros y juzgarlos de una manera indebida. Decir, bueno, es un canista, pues lo trato mal o no le respeto. Aquí, de hecho, nos habla de un respeto profundo, pero que es bueno también el autoevaluarse para poder progresar. Es algo importante. Y podéis, o bien individualmente, ya después de la clase, dedicar un poco de tiempo a la autorreflexión, en qué nivel me encuentro en estos momentos y cómo puedo avanzar al siguiente nivel. Es algo bueno y quizás con algún amigo, amiga, podéis compartir esta reflexión si lo deseáis. De todas maneras, tampoco es tan rígido, ¿no? Puedes a veces comportarte como canista y otras veces, o sea, no de como estoy aquí, sino a veces te comportas como a lo mejor como principiante y otras veces como medio, incluso algunas veces estás inspirado. Sí, eso puede estar ahí porque hay como un péndulo. Srila Bhaktivinoda Thakur, en su libro titulado Chaiva Dharma, habla de que esos niveles no son estáticos en el sentido que uno no pueda ir hacia adelante o incluso
retroceder, por ejemplo, si comete ofensas, pero normalmente, aunque el péndulo oscile, cada persona está en un nivel predominantemente, según el avance que tenga. Puede haber oscilaciones, pero hay algo que es lo que predomina en la actitud y en el nivel de realización o estado de conciencia. Hay la persona que normalmente tiene visión espiritual, y ahí ya entraría en el nivel Madhyama, y hay la persona que predominantemente tiene visión material, aunque esa persona sea devota, y ahí sería el nivel Kanishta, sin perjuicio de que pueda tener vislumbres que Krishna le dé, o por la asociación con devotos, como estudiábamos en el Néctar de la Devoción, pueda tener inspiración que absorba de otros devotos más avanzados que están cerca, y en ese sentido por eso es tan importante el compartir con otros devotos, porque podemos absorber sus buenas cualidades si tenemos la actitud correcta. Jimmy Porras Matos Prabhu de Huancayo, del Perú, nos pregunta cómo considerarse pequeño, insignificante. Pues mirándonos al espejo realmente. O sea, claro, lo que pasa es que muchas veces pues no nos miramos al espejo, nos automaquillamos, ¿no? Es como que ponemos mucho maquillaje, como que yo soy aunque ni yo me lo crea, pero me voy automaquillando hasta que me creo que soy grande. Pero en realidad somos pequeños. O sea, nacemos en ignorancia, desnudos, nos vamos de este mundo, depende de la edad con que nos vayamos, pero nos vamos también de una forma realmente humilde. Nadie se va por la puerta grande de este mundo. Bueno, los devotos puros sí pueden irse por la puerta grande, en que aman a Krishna y recuerdan a Krishna en el momento final. Pero en realidad, cuando salimos de este mundo es duro, es algo que no es agradable de experimentar ni de ver. Solamente pensando en eso, reflexionando sobre nuestra realidad, siendo un poco sinceros, eso puede hacernos ver que somos pequeños. Como decía Srila Prabhupada, Dios es grande y nosotros somos muy pequeños. Y es algo tan sencillo como eso. Él es el grande, nosotros somos los pequeños. Y otro aspecto también es ver también lo bueno en los demás. Siempre fijarnos en las virtudes de los demás, incluso si una persona pueda tener defectos, como prácticamente todas las personas tenemos defectos, muchos defectos o un número considerable de los mismos. Si vemos a una persona que manifiesta defectos, fijémonos en qué virtud tiene. Dice, la persona sabia es aquella que puede sacar oro de un lugar sucio, aceptará como cónyuge a una persona que provenga de una familia socialmente o culturalmente menos avanzada si tiene buen carácter, y recibirá un buen consejo aunque provenga de una persona analfabeta o una persona más o menos necia. Pero si el consejo que da es bueno, lo aceptará. Eso muestra la sabiduría. Srila Prabhupada dio ejemplo de esto cuando en Nueva York tuvo una enfermedad grave del corazón. Los devotos llamaron urgentemente a un médico, y el médico que vino parece que llevaba alguna copita de más que había tomado, olía alcohol. Entonces los devotos no lo tomaron muy en serio, dijo varias cosas, y entonces una cosa que dijo, al final, ya cuando se iba, dijo, lo que tiene que hacer este anciano es
salir a caminar todos los días. Y fue gracias a que Srila Prabhupada, porque los devotos le dijeron a Prabhupada, esto que ha dicho este hombre estaba bebido, no se enteraba de lo que hablaba, no hay que tomarlo muy en serio porque no lo hemos visto como un médico que tuviera la cabeza muy bien sentada. Sin embargo, Prabhupada dijo, no, eso que ha dicho de caminar, eso es un buen consejo. Y gracias a este médico y a que Srila Prabhupada valoró el consejo, es que tenemos, aquí estamos en la biblioteca, a ver un segundito vengo. Este es el volumen número 37 de las conversaciones con Srila Prabhupada, 37 volúmenes publicados en inglés, y no todas las conversaciones son caminatas, hay muchas que son conversaciones en la habitación, pero un número considerable de dichas conversaciones son de las caminatas matutinas que Prabhupada hacía por el consejo de este caballero, aparentemente borrachín y no muy centrado, pero es muy importante, eso nos muestra el aprovechar los buenos consejos de todas las personas. Eso hará que crezcamos rápido en la conciencia de Krishna, que volvamos pronto con Krishna y que llevemos a mucha gente con nosotros, que es de lo que se trata. Bueno, estamos de acuerdo que cualquier persona puedes aprender de cualquier persona, le hemos dicho antes. También abres un libro, te habrá pasado, abres un libro, lo primero que vas a ver es justo lo que esperaba, que es una cosa que nos ha pasado, ¿no? Vale, eso lo acepto, pero tener que aceptar ciertas personas creyendo que pueda ser tu maestro y respetarla y adorarla y etcétera, etcétera, eso ya me parece mucho. No, bueno, respetar lo que Rupa Goswami nos dice, hay que respetar a todos los devotos. No solo a los devotos, hemos dicho a todas las personas, pero a los devotos más todavía, porque están dándole su vida a Krishna o esforzándose para servir a Krishna. Eso hay que valorarlo porque no tiene precio, esa entrega no tiene precio. Ese es el punto, porque tenemos la elección, según nuestra opinión, de frecuentar devotos que nos puedan ayudar en nuestro avance, ¿no? Entonces de ahí estamos valorando, este vale y este vale menos. Entonces el que vale más le sirve, el que vale menos no le hace ni caso. No, hay que ser... de Krishna. No, pero si puede servir a todos los devotos. Ya para terminar, voy a terminar contando una historia en breve del Chaitanya Charitamrita de un devoto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, se llamaba Kalidas, creo que la conté cuando estudiábamos el néctar de la devoción, pero la vuelvo a contar para los que no estaban y por si se ha olvidado, porque a veces las historias no quedan a la primera, o incluso si quedan, pues es bueno recordarlas. Y este Kalidas recibió un favor especial de Chaitanya Mahaprabhu porque hizo el voto de servir a todos los devotos. Él venía de una familia de brahmana, de sacerdotes. Sin embargo, él hacía lo que hiciera falta para ofrecer regalos y servicios a todos los devotos, incluso a los que venían de familias socialmente consideradas inferiores, como los shudras. Por ejemplo, había un devoto, una familia bastante pobre, humilde, se llamaba, este devoto era conocido como Yadu Thakur. Yadu Thakur con su familia vivían en una choza y una vez Kalidas, eso lo hacía con todos los devotos, le llevó de regalo frutos, mangos, para que ofreciera a las deidades. Y luego lo que quería hacer, porque él sabía que los remanentes de los alimentos que toma una persona, y concretamente los Vaishnavas, en el caso de los Vaishnavas, tienen un efecto purificador para la persona que los toma, él quería tomar remanentes de todos los Vaishnavas
porque se consideraba inferior a todos. Como este devoto, Yadu Thakur, venía de una familia Shudra, nunca iba a permitir, según la cultura que había en la época, que alguien de familia brahmana, que ni tocara la comida suya. Entonces, ¿qué es lo que Kalidas hizo? Estuvo ahí, bueno, tomó prasadam con ellos, luego se fue y se escondió y esperó a que sacaran los restos, que tiraran los restos al montón de basura. Como en la India hay sitios que luego van los animales, echan los restos orgánicos, y luego él iba ahí a escondidas y recogía de los restos y lo tomaba como remanentes. ¿Eso qué efecto tuvo? Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu entraba en el templo del señor Jagannath, eso era en Jagannath Puri, había un lugar donde él se lavaba los pies y no permitía, había un devoto, hermano espiritual suyo, que actuaba como sirviente suyo por petición de Ishvara Puri, el maestro espiritual de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Este devoto se llamaba Kashishvara y era muy fuerte. Y él, parte de su servicio era estar ahí al lado de Chaitanya Mahaprabhu, y si alguien trataba de recoger el agua de los pies de Chaitanya Mahaprabhu, fuera para echársela en la cabeza o para beberla, tomarla o para purificarse con ella, tenía la orden de Chaitanya Mahaprabhu de que no lo permitiera. Porque Mahaprabhu no quería que ningún Vaishnava hiciera esto. Sin embargo, cuando Kalidas trató de hacer esto, y Kashishvara lo iba a apartar ya como solía hacer él, iba a interponerse, Chaitanya Mahaprabhu lo paró y le dejó. Y Kalidas pudo tomar el agua de los pies de loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu 3 veces. Luego ya a la cuarta ya le dijo, ya está bien. Pero recibió la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu porque Kalidas había hecho servicio a todos los devotos sin discriminar, porque había mostrado una actitud de Uttamadhikari. El espíritu de que tenía era de Uttamadhikari, no porque él se creyera que era Uttamadhikari, él pensaba que era el peor de todos, y con ese espíritu es lo que atrajo el corazón de Chaitanya Mahaprabhu y le dio acceso a donde no daba acceso a ningún otro. Entonces esa es una historia muy ilustrativa que nos enseña mucho. Bueno, la siguiente clase sería entonces el miércoles de la próxima semana, si quieren tomar nota. Recuerden, martes no, miércoles, y luego el miércoles ya vemos. Si en principio sería miércoles, jueves y sábado, ese sería en principio el plan. Muchas gracias, Hare Krishna, que sigan muy bien todos. Hare Krishna, que Krishna les bendiga. Haribol. Srila Prabhupada ki jai.